Hola, hola. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos, como les mencionaba hace unos minutos. En nombre de Grupo Corporativo Chess, People Apps, Consulting Group y Router, le damos la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a esta sesión. Primeramente, presentarme. Mi nombre es Gabriela Ugalde. Actualmente estoy trabajando como Project Manager dentro de la Grupo Corporativo Chess. Tengo más de 5 años de experiencia en gestión y temas de tecnologías de información. Mi base académica está regida por una ingeniería en este momento en sistemas de información, enfocado en tecnologías de información tal cual, y algunas certificaciones que las pueden validar por acá. Son pues ITIL, ISO 27001 y varias de las certificaciones enfocadas en temas de agilidad que han tenido mucho que ver esta semana, o que hemos visto durante esta semana, enfocadas en mi experiencia como tal, académica. Para dar inicio a la charla, nada más, perdón, si me veo bien y mi presentación se ve bien también. Sí, correcto. ¿Perdón? Hola, hola. Todo bien, ¿Todo Gaby. bien? Todo bien. Todo bien. Ah, ok, listo, listo, perfecto. Gracias, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Perdón, aquí. Vamos a hablar de Scrumban como tal, ¿ok? Para validar, digamos, el concepto como tal, evidentemente son dos metodologías, por así decirlo, combinadas, ¿no? Que de alguna u otra forma nos llevan a un mecanismo de gestión o a una nueva metodología, por así decirlo, en búsqueda o en validación de las dos mejores o de las mejores cosas que tienen ambas metodologías, ¿ok? Entonces, es esa combinación entre ambas que nos permiten esto que les menciono, ¿verdad? Del mejor mundo, o las mejores cositas que tengamos de cada una en este momento. Este, esta presentación va enfocada directamente, digamos, en un tema más teórico como tal, porque nosotros como organización no manejamos o no trabajamos directamente el tema de Scrumban en experiencia personal como tal y profesional. Entonces, queremos empaparnos un poco y empaparlos a ustedes un poco del concepto, de qué es, de cuáles son las ventajas que tiene, las desventajas y lo que nos lleva esta combinación de metodologías y lo que nos trae y nos ofrece, ¿ok? Entonces, bueno, voy a empezar por acá. Ok, como se los decía al inicio, Scrumban evidentemente tiene o busca tener lo mejor de las dos metodologías ágiles. Ya vamos a ver un poco más de qué son ese mejor de las dos metodologías, ¿ok? Entonces, primero vamos a analizar en primera instancia, perdón, Scrum versus Kanban, ¿ok? ¿Y qué nos ofrece cada una de ellas en ese concepto? Permítame, voy a hacer un poquitito por acá. Ahí está. Ok, entonces vamos a ver un poquitito. Yo sé que ya han tenido ya tuvimos sesiones de Scrum y también de Kanban y demás, pero vamos a hacer un breve repaso por ellas, ¿ok? En Scrum, ok. Cuando hablamos de Scrum, recordemos que tenemos igual un marco ágil que ayuda a los equipos a colaborar y a realizar un trabajo de alto impacto. Tradicionalmente, Scrum se lleva a cabo en sprints y pues obviamente la estrategia de Scrum ofrece un modelo para los valores, los roles y las pautas sobre cómo trabajar de manera efectiva en los sprints, ¿ok? En Scrum tenemos nuestros elementos, nuestros eventos, nuestros roles bien definidos como tal, ¿verdad? Es una metodología fácil de entender, por así decirlo. Es difícil tal vez de aplicar en su contexto, pero digamos que va relacionada mucho a todo el tema de alto impacto y cómo trabajamos en equipo con nuestros equipos de trabajo, valga la redundancia, ¿verdad? Y trabajamos en iteraciones, sprints, como tal, ¿ok? Creo que hasta ahí estamos bastante bien con el concepto. Kanban, que también tuvimos ya una sesión por ahí también de Kanban, bueno, también es un marco ágil, es un framework como tal, para que los equipos distribuyan equitativamente el trabajo o tareas según la capacidad productiva disponible de cada integrante, ¿ok? La estrategia de Kanban se basa en la filosofía de mejora continua. Por lo general,
la metodología Kanban pone en práctica los tableros de Kanban, ¿ok? Los tableros, Kanban es visualización tarjeta, ¿no? Es visualización como en tarjetas, ¿no? Es una palabra japonés. Y como tal, de alguna u otra forma, toda la metodología de Kanban nos vamos a ir enfocando en un sistema pool, ¿no? ¿Ok? Donde yo doy en base a la demanda que recibo, ¿ok? Y nos acoplamos de alguna u otra forma a un tema de carga, por así decirlo, de trabajo en base a los WIP, que son Work in Progress. Entonces, trabajamos, digamos, las cargas de trabajo en base a la demanda que tenemos y la capacidad, como lo decía acá, la capacidad productiva, ¿verdad? Importante ahí mencionarlo, de cada integrante de un equipo, ¿ok? Entonces, particularmente el tablero y demás, creo que ya varios de aquí ya lo conocemos también, y cómo se ejecuta, digamos, dentro del proceso, ¿ok? Dentro del proceso de Kanban. Ahora, ¿qué funciones, no, tenemos de Scrum en Scrumban, ¿sí? Ya cuando tratamos de buscar las dos, ¿verdad? La unión de estas dos áreas como tal, de estas dos metodologías, perdón. ¿Qué funciones hay de Scrum en Scrumban? Ok, bueno, vamos a ver. En Scrum tenemos iteración de procesos que se producen en intervalos constantes, ¿verdad? Normalmente al final de los sprints con las reuniones de retrospectiva y revisión del sprint. O sea, buscamos mantener esos procesos o estas iteraciones, ¿no? De forma constante, ¿verdad? En un periodo de tiempo definido, ¿no? Eso lo seguimos manteniendo en Scrumban como tal, mantenemos eso de Scrum tal cual, ¿ok? El trabajo se prioriza según la complejidad de la tarea y la demanda del producto. Entonces, de igual forma, tenemos algún tipo de priorización de las tareas, ¿verdad? Y marco acá el tema de priorización o el verbo priorizar, perdón, enfocado en que no vamos a tener tal vez un tema de puntuación, por ejemplo, de las historias de usuario o del trabajo del trabajo que vamos a ejecutar y demás. Entonces, priorizamos en base, por lo menos en Scrum, en base a la complejidad de una tarea y a la demanda, ¿verdad? Que se los mencionaba hace unos minutos, todo el tema de Kanban también va de la mano con doy en base a la demanda que recibo, ¿verdad? Entonces, priorizamos en base a la complejidad de la tarea y la demanda que tenemos del producto, ¿ok? Y en una tercera instancia, bueno, el equipo entero, en este caso, se pone de acuerdo y se alinea con respecto a qué significará el trabajo terminado. Definition of done, la definición de terminado, de listo, ¿ok? Para que todos entiendan qué implica finalizar una tarea. De este modo, los resultados finales quedan claramente plasmados y definidos, ¿ok? Esto quiere decir, como lo hacemos igual en Scrum, tenemos un objetivo del sprint, ¿verdad? Tal cual un objetivo del sprint con una definición determinada en base a los criterios de aceptación de ciertos requerimientos que tengamos. Entonces, a nivel de Scrumban, son de las funciones o de las sesiones, ¿verdad? O de los requerimientos que tenemos de Scrum en Scrumban, ¿ok? Vamos a ver también qué tenemos de funciones o qué manejamos a nivel de Kanban en Scrumban como tal, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Se trabaja con un conjunto claro de tareas que se deben realizar, ¿sí? O sea, tenemos una lista, por así decirlo, de tareas específicas que sabemos que tenemos que realizar, ¿sí? Una vez que un miembro del equipo empieza a trabajar con una tarea, la extrae del backlog y la ingresa a su propia carga de trabajo actual. Ojo acá, ¿verdad? Porque ya en este punto, con Kanban, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, las personas, por ejemplo, podrían tomar del backlog, por así decirlo, las tareas y empezar a trabajar sus cargas de trabajo, empezar a trabajar las tareas correspondientes. Entonces, eso es parte de Kanban como tal, ¿ok? Y esas, pues, obviamente son acciones que, digamos, que no van de la mano totalmente con la parte de Scrum, ¿verdad? Por eso son funciones de Kanban solamente en la parte de Scrum como tal, ¿verdad? Entonces, las personas como tal saben, ¿verdad? Que tenemos las tareas en el Product Backlog, y pueden extraer esas tareas y utilizarlas o manejarlas su propia carga de trabajo como tal, ¿ok? Hay límites estrictos con respecto a la cantidad de tareas en progreso para evitar el exceso de trabajo en equipo. Eso justamente es de Kanban. Así como trabajamos nosotros con lo que es entregas por demanda, por el tema de Kanban, que trabajamos en un proceso de pool, ¿verdad? Inclusive
bueno, por un tema tal vez de historia y demás, si ustedes recuerdan, Kanban viene de todo el proceso, todo el tema de gestión de Toyota en su momento, y justamente era evitar desperdicios por el tema de la demanda de dispositivos, de piezas y demás. Entonces, justamente, pues de ahí es donde viene. Y con ello, pues evidentemente, así como entregamos bajo demanda, tratamos de que los trabajos que nosotros mantengamos en progreso, ¿verdad? Como tal, no sean excesivos o no tengamos esa carga de trabajo, que eso se valida mucho en lo que es el tema de Kanban. ¿Por qué? Porque tenemos lo que llamamos WIPs, WIPs, son los Work in Progress. Entonces, eso es lo que mantenemos y trabajamos, por así decirlo, o se trabaja en límites estrictos, ¿verdad? No preciso ahorita, digamos, va a ir muy de la mano también con la cantidad de tareas que tengamos, ¿verdad? Pero se enfocan o se trabajan en límites dentro del trabajo en progreso para evitar justamente la sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Y el exceso de trabajo por cada uno de los miembros del equipo, ¿verdad? Que eso es importante tomar en cuenta en base a la capacidad productiva de cada uno de los miembros como tal del equipo, ¿verdad? Entonces, importante tenerlo mapeado y claro en ese sentido. Por lo general, las tareas se representan con tarjetas que avanzan a través de diferentes etapas del proceso en un tablero Kanban. Entonces, mantenemos lo mismo, ¿verdad? Mantenemos una pizarra o una manera de visualización de cómo las tareas se van moviendo, ¿verdad? De un lado al otro. Comúnmente el tablero de Kanban, aquí en la foto también lo pueden ver, ¿verdad? Tiene ciertas estructuras que ya, pues, ya lo hemos visto también en otras sesiones, lo que tenemos que hacer como tal, lo que tenemos en progreso y pues lo que está listo, ¿verdad? ¿No? Como tal. Entonces, el tablero como tal se mantiene y las tarjetas que se van moviendo de una etapa a otra dependiendo de cómo vaya trabajando el equipo como tal, ¿ok? Entonces, eso se sigue manteniendo a nivel de Scrumban, teóricamente hablando, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué funciones tenemos exclusivas de Scrumban? O sea, ¿qué es algo específico de esa unión entre ambas, digamos, entre ambas metodologías como tal, esa coacción entre las mismas? Ok, en Scrumban como tal no hay jerarquías. El grupo no tiene un líder claro, el equipo se gestiona solo. No quiero decir que en Kanban como tal, bueno, o en Scrum, no es que tengamos una jerarquía como tal, pero en Scrum si recordamos, nosotros tenemos roles específicos con los que trabajamos y manejamos nuestros elementos y nuestros eventos como tal. En Scrumman eso no existe. Teóricamente no existe un líder, no existen roles como tal plasmados o no existe una metodología escrita tal cual que relacione, digamos, el Scrumman en ese sentido. Entonces, no tenemos una jerarquía, pongámosla entre comillas el término jerarquía, ¿verdad? No existe en el grupo un líder claro como tal, no existe Scrum Master, no vamos a tener un Product Owner, ni trabajamos sobre un equipo de developer, por ejemplo, el equipo de developers, por ejemplo, o desarrolladores. Pues por acá en Scrumban el equipo se gestiona solo, tal cual, ¿sí? Toma sus tareas del backlog, las posiciona, trabajan en base a los límites que tenemos de sobrecargas de trabajo y vamos terminando las tareas. ¿Por qué? Porque aprendemos a terminar o de alguna u otra forma se ejemplifica más el término de aprender a terminar en vez de aprender a empezar, por así decirlo. Trabajamos de forma más gestionada, rápida y obviamente con una autonomía mucho mayor, ¿ok? Eso es algo en Scrumban que se relaciona mucho con con el concepto, perdón. Como lo decía inicialmente, en Scrum no existe un Scrum Master, o sea, no vamos a tener una persona que esté validando, por ejemplo, el tema de tiempos a nivel de los eventos, que esté trabajando, digamos, algún tipo de stop, por así decirlo, o que esté trabajando o que esté validando con los equipos, digamos, los apoyos y demás. ¿Por qué? Porque el equipo se gestiona solo. En este punto, tal cual, el equipo realiza sus consultas, sus dudas, busca cómo eliminar barreras cuando está trabajando en sus tareas en específico y demás. Entonces, Scrum Master, el Pro Owner, como lo veíamos así tal cual en Scrum, en lo que es Scrumban no existe, ¿ok? Los proyectos Scrumban no tienen que ser necesariamente, no tienen que tener, perdón, un vencimiento como tal, ¿sí?
Los sprints por lo general se trabajan en periodos incrementales de 2 semanas para que los miembros del equipo se puedan centrar en las tareas de cada sprint en específico, hasta que llegue el momento de la revisión y de reiterar. Esto es lo que convierte, perdón, a Scrumban en una excelente opción para proyectos a largo plazo o proyectos con un objetivo ambiguo. ¿Por qué? Vamos a ver, en Scrumban como tal, como no tenemos necesariamente un vencimiento, puede ser algún proyecto que no tengamos vencimiento o algunas tareas específicas. Pensemos, por ejemplo, en una mesa de servicio, una mesa de soporte, de servicio como tal, donde trabajamos tal vez con tareas en las que necesitamos avanzar, pero al final no entregamos, digamos, al final del sprint, perdón, no entregamos un tema o un entregable en base a un definition of done. ¿Por qué? Porque tal vez bajo un sistema de mantenimiento o bajo un sistema de soporte, necesitamos de varias situaciones o que se alineen diferentes situaciones para poder entregar ese producto final. Entonces, no quiere decir que si yo hoy trabajo en un sprint, en Scrum, ¿verdad? Directamente, yo entrego, digamos, por así decirlo, un definition of done totalmente completado, digamos, en ese sentido. Entonces, los periodos o los sprints no están tan delimitados, ¿verdad? Bueno, en Scrum nosotros trabajamos en sprints de 1 semana hasta un mes, 4 semanas más o menos. En nuestra empresa como tal o en nuestra experiencia, preferimos sprints más cortos, evidentemente, pero en lo que resta o en la teoría a nivel de Scrumban, los sprints realmente no están cerrados a 1 semana, 2 semanas, bueno, puede ser 3 semanas, digamos, no está tan delimitado en cantidad de tiempo. Hay un generalismo, ¿verdad? El tema de las 2 semanas, pero no es tan específico de que nos centremos, digamos, en eso. No hay ese límite tal cual, en ese sentido, sino que vamos trabajando y se van viendo el progreso en base, ¿verdad? Obviamente al tablero Kanban que tenemos o que seguimos asumiendo en Scrumban, se va visualizando ese avance que vamos trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en proyectos de más largo plazo o con un objetivo ambiguo? Igual como lo decía ahorita con el tema de la mesa de servicio, o se me viene a la mente también, por ejemplo, proyectos un poco más enfocados en infraestructura, en proyectos de seguridad y demás, donde el trabajo como tal o las actividades que yo realizo no solo, o más bien el proyecto que yo estoy realizando no depende solamente de lo que yo realice, ¿no? Sino que va a haber o se va a ver involucrado, por ejemplo, la participación del cliente, herramientas, por así decirlo, no sé, unas herramientas, por ejemplo, herramientas de sincronización, herramientas de migración, se van a ver mezclados, por ejemplo, temas de licenciamiento, temas que, digamos, se quedan por fuera, por así decirlo, del trabajo específico que yo realizo en un día a día. Ojo, que no quiero decir que en Scrum no puede suceder también, ¿verdad? Pero hay ciertos proyectos que pueden tener tal vez, por situaciones del cliente, y ojo, situación del cliente no significa solo cliente externo, ¿verdad? También lo veo a nivel interno, donde no sabemos realmente qué es lo que necesitamos, qué es lo que realmente requerimos en cierto proyecto, en cierta implementación de algo. Entonces, conforme vamos avanzando, inclusive en Scrum, evidentemente, nos podemos ir dando cuenta, podemos iterar muchísimo más rápido de ello. Entonces, o es una metodología, la mezcla de ambas metodologías es más, o apoya de una forma más fuerte ese tipo de proyectos ambiguos o proyectos a más largo plazo donde yo pueda hacer cambios mucho más ágiles. Y ojo que cuando digo cambios no quiero decir que en las metodologías ágiles podamos cambiar cuando queramos y como queramos y todo el tema, ¿verdad? Sino que evidentemente podemos como equipos reaccionar inclusive de una forma más rápida, ¿verdad? Entonces, para tenerlo en cuenta como funciones exclusivas de Scrumban como tal, ¿ok? El proceso de Scrumban o cómo ejecutamos un proceso de Scrumban basado en la teoría y lo que mantenemos dentro del concepto de Scrumban y la metodología coaccional de ambas metodologías. ¿Cómo lo ejecutamos? Bueno, en primera instancia, creamos un tablero Scrumban, ¿sí? Recordemos que en Scrumban vamos a seguir manteniendo de Kanban,
el tablero visual, que eso es importantísimo en Kanban, la visualización, lo que yo pueda ver, lo que el equipo, lo que los miembros de mi equipo de trabajo puedan visualizar. Entonces, seguimos manteniendo el tablero Kanban, ¿verdad? Este puede incluir, menciona la teoría, puede incluir el backlog del producto. Cuando hablamos de backlog, perdón, hablamos de todas aquellas tareas que necesitamos realizar, ¿sí? En general, a nivel de un producto, a nivel de un servicio, como lo mencionaba ahora de la mesa de servicio, por ejemplo, a nivel del proyecto que yo necesite ejecutar. Entonces, podemos tener el backlog como tal, al igual como lo podemos manejar en Scrum. Lo tenemos visualizado en un tablero Canva. Podemos tener el backlog del sprint, o sea, el sprint backlog, ¿sí? Que va a responder a las tareas que vamos a realizar en el periodo que trabajemos digamos, durante el sprint que definamos en el proceso de Scrum, ¿no? ¿Ok? Y pues evidentemente las etapas del flujo de trabajo del equipo. Cuando hablamos de las etapas, es muy importante mantenerlo acá. Cuando hablamos de las etapas, estamos hablando de esa mención de por iniciar, en progreso, en revisión, terminado y demás, ¿ok? Entonces, esas son como los flujos, ¿verdad? Que manejamos en Kanban, que son las etapas del flujo del trabajo. Ujú. Y siempre, siempre es importante, ¿verdad? Mantener en Kanban o cuando estamos trabajando en Scrum, este, mantener una columna específica para tareas finalizadas, ¿ok? Para poder visualizar que ya he terminado, que ya salió, digamos, del flujo de trabajo como tal, ¿ok? Scrumban sigue la naturaleza cíclica de los sprints, ¿sí? Cuando no haya más tarjetas en el tablero, los miembros del equipo las toman del backlog del producto como tal. Lo ideal es que el equipo revise las tareas del trabajo, del tablero, perdón, todas las semanas y agregue a las que correspondan al backlog del producto según el objetivo del sprint de esa semana. Entonces, vamos de nuevo. Tenemos un equipo autoorganizado totalmente, no tenemos roles, no tenemos un pro owner que se encargue de priorizar o de priorizar y refinar con el equipo las tareas que tenemos a nivel de un product backlog como tal. Entonces, cuando ya no tenemos tareas en progreso por parte de los compañeros, ¿verdad? Ya no tenemos tareas en WIP, work in progress como tal, lo que hacemos o lo que se hace es que los miembros, y hablo de los miembros como todo el equipo que conforma en este momento o que está trabajando bajo Scrumban, toman las tareas del Product Backlog, ¿verdad? Tal cual así, y las pasan, ¿verdad? O las trabajan como tareas para el siguiente sprint que se defina, ¿ok? Entonces, todas las semanas se pueden revisar las tareas, revisamos el tablero que tenemos que trabajar, pasamos al Product Backlog o al backlog del producto y lo enfocamos o lo podemos enfocar directamente como lo trabajamos en Scrum al objetivo del sprint de esa semana. Ok, si el objetivo de este sprint es terminar todo el sistema o terminar todo el módulo de ingreso de matrícula de usuarios, por ejemplo, tomamos las tareas que correspondan a ese objetivo del sprint, ¿ok? Pero acá, bueno, como ya se los he mencionado, ¿verdad? Es todo el equipo que lo hace. Se prioriza en base al objetivo del sprint. No hay un pro owner que priorice ni que haga un refinamiento del sprint para saber qué deberíamos trabajar, sino que ya con las tareas que tenemos, priorizamos en el objetivo del sprint, perdón, y empezamos o continuamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, la creación del tablero Scrumban, en este caso, es un tablero visual a nivel de Kanban, ¿verdad? Pero con la lógica y la interacción de los sprints como tal, ¿ok? Bueno, vamos al punto número 2. Este punto número 2 es específico del tema de Kanban, que les he venido hablando, lo que son los WIPs, el Work in Progress. Tenemos que establecer límites para la etapa de trabajo en curso, lo que estamos en progreso, por así decirlo, o la columna que mantenemos en progreso. ¿Por qué? Porque en el tablero Kanban solamente debe tener una cantidad determinada de tareas para evitar el exceso de trabajo. Lo hablábamos cuando estábamos conversando sobre las funciones de Kanban dentro de Scrumban. Acá mantenemos los límites como tal de las tareas en el trabajo en progreso, ¿sí? Evitamos de alguna u otra manera o se busca trabajar, evitar lo que son los excesos de trabajo o sobrecargar la capacidad
de un colaborador o de una persona o en general, ¿verdad? Pues su capacidad productiva, ¿sí? Porque obviamente eso no genera de alguna u otra forma también un desperdicio, ¿no? Los equipos que trabajan en Scrumban deciden en grupo de cuántas tareas puede haber y en qué etapa o en qué momento dado, ¿verdad? Para que los integrantes no se sientan presionados con tantas tareas. Entonces, todo va de nuevo, todos los miembros del equipo como tal deben de decidir de alguna u otra forma cuántas tareas pueden haber, ¿sí? O sea, hay que sentarse, el equipo se sienta, valida cuántas tareas podemos ejecutar. Por ejemplo, si vamos a trabajar, decidimos trabajar el sprint de una semana, decidimos cuántas tareas se pueden haber en progreso, evidentemente, y en qué etapa o en qué momento dado para evitar esa sobrecarga de trabajo, evitar que nos sentamos tan presionados con tantas tareas al mismo tiempo, ¿verdad? Eso obviamente tiene una lógica a nivel de lo que es en este caso, la carga de trabajos, ¿verdad? Y el beneficio fundamental, como lo dice aquí en la filmina, el beneficio fundamental del Scrumman es la posibilidad que ofrece de planificar y cambiar el flujo de trabajo en cualquier momento durante el progreso. Claro, tiene una mayor flexibilidad, por así decirlo, en poder cambiar o en poder decidir, y como es todos los miembros del equipo, ¿verdad? Que están tomando decisiones al mismo tiempo de cómo hacer un redireccionamiento hacia dónde vamos y cómo nos ajustamos, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hablamos de Scrumban, si quitamos lo que son los roles, si quitamos un poco inclusive no es la rigidez, porque no nos, yo no me baso en rigidez en cuanto a los roles y eventos y demás de Scrum, pero sí, evidentemente, como acá no los tenemos, pues el equipo tiene un tema de autonomía que le permite de alguna u otra forma cambiar de forma más expedita, por así decirlo, el flujo de trabajo, ¿ok? Entonces, evidentemente con esto, ¿ok? Evidentemente con esto, si hablamos, ¿verdad? En el enfoque que estamos diciendo, los equipos que pueden trabajar en Scrumban tienen que ser equipos con muchísima madurez, que sepan cómo hacer este trabajo, sin requerir inclusive de apoyos o de esas personas o de esos roles que nosotros mantenemos en Scrum, por ejemplo. Entonces, conlleva, digamos, como ciertos requisitos, diría yo, bueno, tal vez no requisitos, sino más que todo como necesidades para poder trabajarlo de una forma correcta, ¿ok? Para poder evitar los desperdicios, para poder saber en qué nos tenemos que enfocar, saber que tenemos autonomía, sí, pero que también como equipo tenemos ciertas restricciones, ¿verdad? Como lo hablábamos en Management 3.0, tenemos ciertas alineaciones que tenemos que trabajar y pues evidentemente en una metodología que combina estas dos áreas, pues se puede ver un poco, digamos, complicado o que requiera de un poquito más de madurez de los equipos para poder entregar valor realmente trabajando con esta metodología de coacción de estas dos áreas, ¿ok? Entonces hay que tenerlo muy presente en ese sentido. En un tercer punto, nosotros en Scrumban, perdón, se trabaja con el equipo para establecer las prioridades de las tareas. Lo mismo que les decía al inicio. No tenemos un Pro Owner, no contamos con ese rol cuando trabajamos en Scrumban. Entonces, el equipo se reúne justamente para establecer las prioridades de las tareas que debemos realizar, ¿ok? La manera más sencilla de establecer las prioridades de las tareas en Scrum es prestando atención a lo que sea más útil para el producto. Lo hablábamos anteriormente. ¿Qué tareas me ayudan a cumplir el objetivo del sprint que voy a ejecutar? Independientemente de cuánto tiempo en Scrumban lo tomemos, ¿verdad? Porque en Scrumban podría ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, podrían ser inclusive más cuando son proyectos mucho más grandes, ¿no? Pero siempre vamos a basarnos en priorizar las tareas en base a lo que me sea más útil para el producto, el objetivo del sprint, lo que yo vaya a entregar al final del tiempo que yo decida para ejecutar, ¿ok? Entonces, como el proceso de priorización es continuo, o sea, comúnmente todas las semanas vamos a estar revisando el product backlog, ¿verdad? Ya lo hablamos por ahí, vamos a estar revisando y vamos a estar tomando tareas y demás. Evidentemente es un proceso mucho más continuo, o sea, más de visualización, más de validar, ¿verdad? Entonces, los miembros del equipo pueden elegir lo que crean como tal más importante para el producto, ¿verdad? Entonces,
Ya, digamos, el equipo de desarrolladores, por ejemplo, ya pueden tomar sus tareas y en base a lo que consideren más importante, las agrupan en sus actividades de work in progress, basándose evidentemente en las limitaciones de cuántas tareas siempre tengamos que llevar, ¿verdad? Porque en Scrumban mantenemos eso de Kanban tal cual. Como no hay un Scrum Master, que eso ya lo vimos, ¿verdad? Ni un gerente de producto, que un gerente de producto nos estamos relacionando a un Pro Owner, a una persona que se encarga de refinar y de trabajar como tal el backlog, ¿verdad? Todos los integrantes del equipo tienen la libertad, en este caso la autonomía, lo que estamos hablando ahorita, de decidir qué creen que es lo mejor, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito lo que hablábamos en el punto número 2. Son equipos que ya tienen que tener una madurez muchísimo más fuerte en diferentes aspectos, ¿verdad? No solo en un tema de saber lo que tengo que entregar, sino también inclusive de un tema de cultura, de personalidad, de tener esa habilidad y que las personas, evidentemente, como empresas, como organizaciones y demás, confiemos, ¿verdad? En que ese trabajo también se realiza en base a las condiciones digamos, la estampida o la base que nosotros ejecutemos. Entonces, en un proceso Scrumban, si lo ejecutamos como tal, la metodología, pues evidentemente tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, ¿verdad? Que no involucran solo temas técnicos, sino inclusive habilidades de las personas, ¿verdad? Habilidades blandas o habilidades core, como las llamo yo en algún punto, de cada uno de los miembros del equipo. ¿Ok? Número 4. Organiza reuniones diarias de actualización. Las reuniones no, digamos, son súper importantes yo creo que en temas de comunicación y demás, como lo hemos hablado que prácticamente en todos los eventos que hemos tenido en esta semana, el tema de la comunicación ha sido imprescindible, o es imprescindible, perdón, en todas las metodologías que estructuremos, en las metodologías que ustedes estén trabajando en Scrum, son vitales, el tema de adaptación, transparencia, y adaptabilidad tal cual, es vital el tema de la comunicación. En Scrumban, o cuando se trabaja, o se busca esta coacción entre las dos metodologías, no es que sean totalmente necesarios o que tengan un específico tiempo. Por ejemplo, en Scrum tenemos los daily meetings, por ejemplo, los Scrum Daily, y son todos los días, ¿no? Con Scrumban no es como que está directamente escrito, ¿verdad? En un papel o que está directamente relacionado. Tienes que realizar todos los días reuniones y, ok, ¿verdad? No va, digamos, como por ese sentido. Pues sí, evidentemente hay finalización de sprints y demás. La idea es que se mantenga, digamos, eso con el Scrum. Este, cuando trabajamos en Scrum, pues si bien es cierto, tenemos nuestras reuniones o podríamos tener nuestras reuniones de actualización, pues no es como que está directamente, de verdad, ligado a todo, de verdad, lo que Scrum sí mantiene como fijo, ¿verdad? Entonces, las reuniones, pues sí, ayudan a que todo el equipo entienda con qué se está trabajando, evidentemente. Somos un equipo autoorganizado, podemos escoger las tareas que necesitemos, sí, eso es verdad, vamos a quitar ese pantallita por aquí, eso es verdad, pero las reuniones, de alguna u otra forma, aunque no son, digamos, no quiero decirlo como no obligatorias, pero las reuniones justamente nos ayudan a entender, evidentemente, y que todos estemos alineados en una misma manera en lo que estamos trabajando. Los miembros del equipo pueden decidir con qué tareas quieren trabajar basándose en las tareas del tablero, ¿sí? En estas reuniones podemos justamente, como si fuera una reunión de sprint planning, ¿no? Basar o validar cuáles tareas vamos a trabajar que están en el tablero, ¿no? Cuando todos participan en las reuniones diarias de actualización, el equipo de desarrollo puede establecer mejor las prioridades de cada tarea, que era lo que hablábamos en líneas anteriores. Eh, Perdón, escuché un micrófono, no sé si alguien quería conversar algo. No, no, ok. No, no, está bien. Cuando, ok, gracias. Cuando todos los participan en las reuniones, ¿verdad? Que decíamos, entonces podemos establecer prioridades de cada tarea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Bueno, porque todos conocen la carga de trabajo de cada uno. Entonces, ya todos, digamos, de alguna u otra forma, inclusive visual, porque tenemos un tablero, podemos validar cuál es esa carga de trabajo que tenemos cada uno de los miembros de un equipo, ¿no? En específico, ¿verdad? Y podemos tomar decisiones de priorizar las tareas a nivel, digamos, de los elementos, ¿verdad? Que seguimos manteniendo, por ejemplo, el Pro Backlog y el Sprint Backlog particularmente. Como en el método Scrumban no hay un líder definido, volvemos, ¿verdad? En lo que tema de las reuniones,
Los miembros del equipo pueden designar a diferentes personas para que dirijan las reuniones diarias de actualización. O sea, en las diferentes reuniones que realicemos, en los diferentes eventos que llevemos a cabo, no es que vamos a tener una persona que maneje o que vele, más bien vele, como en Scrum, que por ejemplo, los Scrum Master velan porque las sesiones se lleven a cabo y en el tiempo definido, que el Product Owner, por ejemplo, define o refinan de alguna otra forma o prioriza de alguna otra forma las tareas del Product Backlog, ¿verdad? Entonces, acá el equipo decide, prioriza tareas y inclusive en las reuniones se puede designar a las personas para que dirijan la sesión. Entonces, el mismo equipo lo realiza tal cual, ¿verdad? Entonces, súper importante en ese sentido, estos cuatro temas a nivel de Scrumban que mantenemos y que van ajustándose con respecto a la sesión, de verdad, a lo que valía Scrumban como tal. ¿Cuándo conviene aplicar el método Scrumban, verdad? Ya lo vimos en un par de filminas anteriores también cuando se necesita mantener proyectos a largo plazo y también inclusive cuando hablamos de largo plazo y proyectos que pueden ser ambiguos, ¿sí? Ambiguos, podríamos decir que no tienen un alcance tal vez definido o que tal vez no tengamos algunos temas, por ejemplo, de presupuestos, ¿verdad? Que se encarguen o algunos proyectos que vayan en una ambigüedad un poco más, enfocada en salirse, digamos, como de lo acostumbrado, tal vez, no sé, que nos se vaya un poco más allá de lo que tenemos, digamos, en proyectos un poco más definidos, alcances, presupuestos y demás, cómo lo trabajamos, ¿verdad? Y no quiere decir que las metodologías ágiles no lo puedan trabajar, sí, sí lo pueden trabajar. Lo que pasa es que con Scrum, evidentemente, o se dice de alguna forma, que nos ayuda, ¿verdad? Como lo mencionaba ahorita, a mantener los cambios o poder visualizar inclusive cambios muchísimo más rápidos y inclusive los miembros del equipo lo pueden detectar mucho antes que cualquier otra persona o inclusive un pro owner o cualquier otro miembro del equipo o inclusive el mismo cliente, ¿verdad? ¿Qué quiero? No, eso no era lo que quería. Empezamos, el mismo, inclusive, como les digo, los mismos miembros del equipo pueden ir detectando ese tipo como de cambios que dice, no, mira, pero si hacemos esto, no, como, ok, ¿verdad? Entonces, digamos que Scrumban, en ese sentido, o la función de Kanban en el conjunto de Scrumban nos ayuda justamente a eso, nos puede ayudar justamente a eso. Cuando Scrum no funciona del todo, creo yo particularmente que si Scrum en algún punto no funciona, podría ser por un tema de, vamos a ver, políticas de alguna empresa, un tema de no poderse apegar a los valores o al tema, bueno, sí, más que todo a los valores, a los principios de Scrum, adaptación, el tema, bueno, sea adaptabilidad, transparencia, ¿verdad? Y demás, el tema de, bueno, mejora. em, Creería yo, ¿verdad? Que es lo que más podría influir en que Scrum no te pueda funcionar desde algún punto o algún tipo de procesos o servicios que definitivamente pues conlleven, digamos, temas más, como decíamos ahorita, más a la demanda del día a día, ¿no? Entonces, puede ser que tal vez se pueda, digamos, complicar tal vez un poquitito más el tema de posicionar Scrum en una empresa de ese tipo. ¿Dónde podríamos más o cuándo podría ser conveniente aplicar también Scrumban? Bueno, donde es indispensable presentar resultados parciales para seguir avanzando, cuando el cliente va introduciendo condiciones y expectativas a lo largo de la ejecución, cuando surgen errores y es necesario corregir rápidamente, introduciendo nuevas soluciones. Entonces, justamente por eso les mencionaba, por ejemplo, el ejemplo de la mesa de servicio. Una mesa de servicio, evidentemente, nosotros inclusive tenemos algunas pinceladas de ello porque yo trabajo dentro de la mesa de servicio y evidentemente las demandas que para nosotros en mesa de servicio se nos exige, no es lo mismo que estar trabajando en un proyecto en específico, ¿no? Tenemos demanda todos los días, diferentes cosas al mismo tiempo, o diferentes casos de soporte, por ejemplo, en específico. En un proyecto, ¿dónde podría verlo yo en un proyecto? Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo de software. Si nosotros tenemos una etapa de desarrollo y demás, ¿verdad? Y llegamos a una etapa que comúnmente es, no solo al final, pues en agilidad mantenemos la etapa, digamos, de monitoreo y de soporte, inclusive desde etapas más tempranas, en Scrum, perdón, pues evidentemente podríamos tener una etapa
más clara o las etapas donde esté el proceso de soporte de ese sistema o el mantenimiento de ese sistema. Entonces, pueden surgir situaciones que ya no estén enfocadas tanto a nivel del proyecto, sino que estén más enfocadas a brindar resultados parciales, digamos, para poder seguir avanzando. Ok, esto es lo que usted necesita. Ok, listo. Entonces, mira, para esto necesitamos esto. Ok, listo. Mira, ¿verdad? Entonces, son formas o condiciones o situaciones, ¿verdad? En las que necesitemos realizar o introducir o corregir rápidamente este tipo de necesidades. Entonces, por eso se me viene a la mente el tema de la mesa de servicio, o un proyecto cuando estemos en etapas de monitoreo y de soporte de ese proyecto como tal. Entonces, ahí podría tal vez ser interesante aplicar tal vez el método Scrum, ¿no? Para ir finalizando y validar y hacer una síntesis de los roles y demás en Scrum. Características. Ok, roles. Como hablamos, en Scrumban no están predefinidos, ¿sí? El equipo, los roles necesarios y demás, todo el equipo puede decidir quién lleva, por ejemplo, una reunión, cómo toman las tareas del Pro Backlog, cómo las trabajan en la semana o en el tiempo del sprint que vayan a trabajar, ¿ok? Entonces, roles no hay predefinidos, eso es importante, en Scrumban no existen reuniones o sesiones, las que sean necesarias para que el progreso sea continuo. Como mínimo, suelen tenerse stand-ups diarios, o sea, sí se pueden trabajar sesiones diarias, sí, sí es general que se puedan trabajar, pero realmente son las que sean necesarias, sí, las que el equipo considere necesarias para poder saber yo en qué está trabajando mi otro compañero, cómo van las cargas de trabajo, aparte de poderlo visualizar en un tablero Kanban, cómo lo podemos conversar. Entonces, bueno, las sesiones son las que sean necesarias, validamos en ese sentido. Demos y retrospectivas, o sea, es cuando estamos validando el tema o en Scrum, cuando estaríamos diciendo, por ejemplo, el Sprint Review y el Sprint Retrospective, ¿ok? ¿Cómo y cuándo se necesite? No son fijadas, perdón, al final de cada sprint. O sea, no significa que yo haga un sprint review o que yo haga una retrospectiva al final de cada sprint, como lo hacemos en Scrum, ¿sí? No es así. En Scrumman, la teoría lo que nos dice es, bueno, si usted necesita realizarlo, porque como equipo ustedes están viendo que, ok, necesitamos validar con el cliente el producto que vamos a entregar, porque ya tenemos este sprint, hay necesidad de validarlo, hay necesidad de hacer una retrospectiva porque vimos que en este sprint tuvimos, no sé, varios bugs, por ejemplo, y necesitamos conversar sobre ello, necesitamos hacer una retrospectiva tal cual. Entonces, bueno, la necesitamos. Necesitamos de un sprint review o demos, como lo menciona la imagen, ¿verdad? Y tal vez una sesión de sprint review y de sprint retrospective, ¿ok? Entonces, ok, perfecto. Entonces, están ahí, no están fijadas al final de cada sprint, o sea, podrían darse pues prácticamente que en cualquier momento dentro del proceso y llevarse a cabo. Entonces, se pueden realizar, no fijadas al final del sprint, cómo y cuándo se necesiten, ¿ok? Iteraciones, o sea, los sprints como tal, las cantidades de tiempo con las que yo voy a entregar valor no están fijadas, se trabaja en un flujo continuo, o sea, yo tengo tareas, termino la tarea, traslado la tarea a finalizado, busco otra tarea dentro del Pro Backlog, le agrego las tareas que yo quiera realizar y sigo, digamos, en ese proceso. Por eso se dice que el trabajo es un flujo continuo, porque pues básicamente nunca vas a dejar de tener tareas en un Product Backlog en específico, ¿verdad? En base al flujo que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, las iteraciones no son fijas, o sea, no es que podemos tener, ok, bueno, vamos a hacer una semana, vamos a hacer 2 semanas o 3 semanas. En Scrumban eso se ve, digamos, como más, no sé si en un punto subjetivo, tal vez no es tan subjetivo, pero no son fijas, no es tal cual así. En la teoría dice que se usa cotidianamente o generalmente 2 semanas de sprint, por así decirlo, y se puede trabajar en ese flujo continuo o se puede trabajar con las tareas que tenemos en el Pro Backlog durante esas 2 semanas, ¿verdad? Entonces, y hacer las tareas y ejecutar las reuniones y demás, ¿verdad? En base a ese sprint, ¿verdad? Método de trabajo, súper importante. Mencionábamos ahorita, perdón el pool, ¿verdad? Con límites de trabajo en progreso. Cuando estamos hablando de pool, estamos hablando de que yo ejecuto trabajo o pongo
cargas de trabajo en las personas o en el equipo de trabajo conforme a la demanda que tengo, ¿verdad? Entonces, ese es como digamos, como el core de la parte de Kanban que yo ejecuto en base a la demanda. ¿Para qué? Para evitar inclusive desperdicios de tiempo, desperdicios de recurso, ¿verdad? Entonces, el trabajo o sea, o el método de trabajo en Scrumban se sigue manteniendo como en Kanban, pull, en base a la demanda que yo voy teniendo. Podríamos pensarlo nuevamente con el ejemplo de una mesa de servicio, si fuese el caso que se diera, ¿verdad? Como en una cola de FIFO, ¿verdad? Lo primero que entra, lo primero que sale. Entonces, es un pool de, ok, tengo la demanda, entra, atiendo, y lo primero que va entrando va saliendo, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta como el método de trabajo a nivel de Kanban. Y el trabajo tiene sus límites a nivel del trabajo en progreso, lo que conocemos como WIP, los WIP. No, el equipo, recuerden, el equipo decide o debe delimitar, tener una alineación de restricción de cuánto trabajo vamos a tener en la columna, si lo vemos gráficamente, en la columna de trabajo en progreso, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar las sobrecargas de trabajo, para evitar desperdicios, para limitar también o para validar qué es lo que, o qué es lo que puede trabajar una persona bajo su capacidad productiva, porque obviamente tal vez no todos pues tenemos lo mismo, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, el método de trabajo va en pool, demanda, con límites de trabajo o límites de actividades que realizar en el trabajo en progreso, en trabajo en progreso como tal, ¿ok? Diagramas de quemado. Bueno, no es que trabajemos en diferentes, cuando hablamos de diagramas quemados, hablamos digamos, como de elementos o bueno, sí, elementos como tal que tengamos que trabajar, ¿verdad? No sé, pongamos documentaciones, o elementos que todavía en Scrum se manejan, o se pueden manejar, por ejemplo, el Pro Backlog, el Sprint Backlog y demás, pero no, digamos, o sea, básicamente en Scrum usted debería de centrarse en que tiene que tener, sí o sí, eso sí, un tablero Kanban, algo que usted pueda visualizar, que usted vea qué va por hacer en progreso y qué tareas, eso sí, fijo, su columna de qué finalizó, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos como tal. Seguimiento de la velocidad. Obviamente, en Scrumban no está basado todo el tema de cómo medimos cuánto duramos en algo, ¿verdad? Se recomienda un enfoque especial en la remoción de cuellos de botella. Eso es lo que busca. ¿Por qué? Porque como tenemos un WIP, ¿verdad? Un límite de trabajo en progreso, eh, con ese WIP, por así decirlo, evitamos tener cuellos de botella. O en Scrumban nos enfocamos más, y en Kanban, ¿verdad? Directamente que viene de Kanban, en remover cuellos de botella, o sea, que no hayan una persona con, no sé, con 25 tareas, por ejemplo, y otra persona con 2 tareas nada más, por ejemplo, porque obviamente para alguna de las tareas podríamos tener cuellos de botella. Si alguna tarea va ligada a la otra, vamos a tener cuellos de botella y demás. Entonces, en Scrum no nos enfocamos en temas por ejemplo, como lo decíamos ahorita, las interacciones y demás, no nos enfocamos en el tema de la velocidad, sino más bien en ese remoción, ¿verdad? En buscar quitar de alguna otra forma o trabajar de mejor forma lo que son los cuellos de botella. La estimación. Ítems en el tablero son del mismo tamaño, pero no son fijados con puntos de historia. En Scrum, específicamente, sí trabajamos con puntos de historia en base a cada una de las tareas, ¿no? Que se trabajen o que se tengan que trabajar. Y en base a eso, pues se trabaja un Sprint Backlog dependiendo de las tareas que tengamos en el Product Backlog, ¿verdad? Entonces, acá en Scrum no se basa tal vez en todo el tema de puntos de historia como tal, o esta historia, bueno, vale tanto porque no, sino que buscamos, recordemos, llegar al objetivo del sprint, ¿verdad? Digamos que validamos cuáles son las tareas más importantes que nos pueden hacer entregar mejor valor a final del sprint que estemos trabajando. Independientemente del tiempo que nos lleve, buscamos justamente esa estimación a nivel de las tareas. Entonces, no tenemos puntos de historia, tenemos las tareas y fijamos en base al objetivo del sprint cuáles son más importantes que otras, ¿ok? Retrasos.
dirigidos teniendo en cuenta los requerimientos del momento, just in time, es lo que nos estamos, just in time, ¿ok? ¿Tenemos algún retraso? Bueno, trabajamos en requerimientos que necesitamos sacar en el momento por un tema de entrega de valor, según sea necesario, ¿verdad? Entonces, manejamos justamente las tareas como una tarea adicional o como una tarea del Product Backlog, perdón, para ejecutar, ¿verdad? Entonces, just in time, trabajamos justo a tiempo, justo en el momento. Alcance. No están firmemente establecidos, ¿sí? Los alcances, como lo decía hace unos minutos, e inclusive a nivel de proyectos que son muy grandes o que son muy ambiguos en algunos momentos, no todo está establecido. Podría ser el alcance, podría ser el presupuesto, podría ser el tiempo. Entonces, no está establecido tal cual. El tablero debe actualizarse con regularidad, o sea, el equipo de trabajo que esté utilizando Scrumman debería de hacer una revisión de ese tablero, de revisarlo, de saber identificar, inclusive, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora, si hay algún cuello de botella, si tenemos algún desperdicio por algún punto, si necesitamos validar algún tema de un retraso con el justo a tiempo, y de trabajar sobre esa validación, ¿verdad? Entonces, el flujo de trabajo lo que busca es que no se sobrecargue, que se trabaje justo a tiempo y en un rendimiento general. O sea, que las personas conozcan digamos, como las cargas de trabajo, las validaciones a nivel de cargas de trabajo y que podamos ser, digamos, como equitativos o equilibrar de alguna u otra forma esas cargas de trabajo. Y ojo que en Scrum no es que suceda una sobrecarga de trabajo como tal, pero evidentemente como trabajamos en base a un límite, ¿verdad? De tareas en progreso, ¿verdad? Que las dispone el equipo de trabajo, pues sí, evidentemente con ese límite, pues obviamente podría haber una menos cantidad de tareas que en otros momentos o con otra metodología, si no fuese Kanban, ¿verdad? Pero es un poco de la filosofía que conlleva Kanban en sus interiores, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito de lo que se trabaja en Kanban, Scrum, un poco de lo que se une dentro de las dos metodologías y pues obviamente lo que yo también quería compartirles para que las conociéramos, para que sigamos aprendiendo de ellas. Es una metodología que, como les decía al inicio, pues nosotros no trabajamos en nuestro diario vivir, pero que sí tiene ciertas pinceladas en algún momento que pues de alguna u otra forma nos llevan a que pues la metodología está y que a muchas personas o a muchas empresas pues también podría funcionarles con éxito. Particularmente desde mi punto de vista, como lo decía hace unos minutos también, hay temas yo que trabajo en una mesa de servicio específicamente también, hay temas de soporte. Hay solicitudes que no conllevan, por ejemplo, que al final del sprint yo tenga que entregar un tema o realizar un entregable definition of done tal cual, sino que necesito hacer un avance para poder, o necesito avanzar en algo para poder el siguiente sprint terminar en otra situación, ¿verdad? Entonces, son como esas tal vez esas pintorescas situaciones donde pues ahí vemos Scrum, por lo menos de nuestro lado, pero pues obviamente ya va de la mano a cada empresa, a cada equipo de trabajo y lo que se adapte a cada uno de nosotros de tal manera. Entonces, bueno, es un poquito de lo que teníamos por ahí en ese sentido. Ventajas y desventajas, ¿ok? ¿Qué ventajas podemos tener? Ventajas del Scrum. Puede ser útil para ahorrar tiempo. Si el equipo no usa ninguna forma de gestión de proyectos y puede evitar que el equipo haga trabajos duplicados o que pierda tiempo con tareas que no aportan nada a los objetivos del sprint en específico, ¿sí? Entonces, perfectamente podría ser útil para ahorrar tiempo. Ojo, que no quiero decir que en Scrum es que eso suceda, ¿verdad? Pero evidentemente, dentro de todos sus procesos, dentro de todos sus elementos, dentro de todas sus actividades y demás, podríamos tener alguna situación que conlleve a alguna particularidad en ese sentido. Entonces, con Scrumman estamos buscando, digamos que tal vez ahorrar tiempo en ese sentido. Dice que es magnífico para proyectos a largo plazo o a gran escala. Ya lo conversamos también. Debido a que Scrumman es un método ágil, iterativo de una u otra forma también, se puede realizar pequeños cambios gradualmente en intervalos prolongados. Cuando surgen los cambios, Scrumban ayuda a iterar y a mejorar esos procesos para adaptarse a esos cambios. ¿Ok? Los miembros del equipo, otra ventaja adicional, tienen más independencia. Se puede ver como una ventaja, sí.
El método Scrum les brinda a los integrantes del equipo tener la oportunidad de tomar decisiones, priorizar trabajos y demás en base a su criterio. Ojo acá, vuelvo y prendo ahí la alarmita, ¿verdad? Siempre es importante que si algún equipo, desde mi punto de vista, trabaja con el tema de Scrum, ¿verdad? Sea un equipo que tenga una madurez en habilidades, tanto profesionales como habilidades blandas para poder gestionar bien y correctamente esta metodología. Lo que yo he leído y demás, pues sí, tiene sus ventajas en ese sentido, pero pues evidentemente requiere como tal de esa validación y esa concientización de lo que yo estoy ejecutando como tal. Desventajas de Scrumban también. La falta de gestión la falta de gestión puede causar confusión, es lo que estábamos hablando ahorita. Si bien la independencia y la autonomía pueden motivar al equipo, ¿verdad? La falta de supervisión puede causar confusión y desorganización en otro. También, vean que también esto lo hablaba inclusive en Management 3.0, ¿verdad? El tema de tener, sí, equipos autoorganizados, ¿verdad? Pero con baja o con una alineación de restricciones baja, puede llevarme a que los miembros del equipo no sepan qué tienen que hacer, ¿no? Entonces, causa confusión, causa desorganización, no sabemos qué tenemos que realizar y probablemente la persona que requiera de ese producto simplemente tenga en su mente, bueno, espero que alguien lo esté haciendo, ¿verdad? Y nada más, hasta ahí se queda. Entonces, hay que tener mucho cuidado, es una de las desventajas que podríamos categorizar a nivel de Scrum. Scrumban es una metodología relativamente nueva, ¿sí? No hay muchos procesos ya establecidos de este tipo. El proceso de un equipo que trabaja con Scrumban, perdón, puede tener un aspecto ampliamente diferente al del otro equipo. Lo que yo utilice o lo que como yo trabajo Scrumban, como no tenemos una metodología tal cual y algo, bueno, ya plasmado de verdad, puede diferir de un equipo a otro equipo, puede diferir entre organización y demás. Es una metodología, como dice ahí, muy nueva, o sea, todavía hay que trabajarla muchísimo más, hay que entenderla muchísimo más, hay que validar cómo se va a ir transformando poco a poco, ¿verdad? Entonces, es una de las desventajas que categorizamos a nivel de Scrum. Y bueno, los gerentes de proyectos tienen menos control. Cuando hablamos de gerente de proyectos, o sea, estamos hablando de los administradores de proyectos. En el caso, por ejemplo, de nuestra empresa, nuestros administradores de proyectos, nosotros los administradores de proyectos, también ejecutamos el rol de Scrum Master, perdón. Y bueno, y eso se podría ver como una desventaja de Scrum. ¿Por qué? Porque si tienes un gerente de proyecto o de producto siempre dispuesto a actuar, es probable que en esta metodología de Scrum no funcione tan bien, porque la función de esa persona no va a poder hacer realmente lo que quisiera realizar, ¿verdad? En Scrum, ¿verdad? Como ya lo habíamos hablado, no hay roles específicos. El equipo trabaja en tal cual a sus libertades, valida sus tareas en base a lo que considera más importante para el objetivo del sprint y lo que creen más, ¿verdad? Obviamente eligen lo que creen que es la decisión correcta para ese evento, ¿verdad? Entonces, o para ese periodo de tiempo y lo que tenemos que entregar. Entonces, pues bueno, el rol o la presencia, ¿verdad? De estas personas, pues evidentemente podría validarse como una desventaja en el sentido del tema de orden, de alineación de restricciones y demás, que podríamos tener o que podríamos validar bajo un tema de controles de Scrum. Con esto, básicamente, pues vimos un poquito a nivel teórico de la metodología Scrum. Yo les agradezco muchísimo por haber participado y estar conmigo en esta sesión. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna duda o algún comentario con el que nos quiera retroalimentar en base a esta sesión o alguna duda si hay en el chat, no sé. También, no, esa sí no las di ahorita. Aquí Andrés Navarro tiene la manita levantada. Adelante, Andrés. Sí, claro. Ujú. No sé si yo soy la que no estoy escuchando, perdón. No, 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 no lo escuché. No, don Andrés, no podemos escucharle. Ahí O está tal en vez si mute. nos las escribe, o tal vez si nos las escribe, si fuese el caso que tiene algún problema técnico. Voy por acá leyendo una mientras don Andrés nos escribe. Sí, claro. Dice, ¿recomiendas el uso de Scrumban como mejor framework en comparación a la metodología de Scrum en el caso de operaciones repetitivas o de operaciones continuas, como por ejemplo en el área contable? Vamos a ver.
Pues tal vez la recomendación, como no trabajo en Scrumban, pues obviamente nos vamos ahí empapando, ¿verdad? En las diferentes metodologías, vamos conociendo directamente. No la trabajo, o sea, como les decía, yo no trabajo totalmente en Scrumban. Sí hay pinceladas y como decían justamente en la consulta, el tema más de todos los días y de los trabajos reiterativos podrían verse con más facilidad o podría validarse con más facilidad utilizando un mecanismo que sí se puede asemejar un poco más a la teoría de Scrumban, tener tablero, poder trabajar esas actividades repetitivas que sabemos qué hacer todos los días, ponerlas como elementos, ¿verdad? Podría ser elementos del Product Backlog, por ejemplo, que trabajemos o que sean trabajables como Scrumban. Si les doy un ejemplo, por ejemplo, nosotros en mesa de servicio hacemos, por ejemplo, mantenimientos semanales de diferentes plataformas a nivel de infraestructura y de seguridad. Entonces, son tareas, por ejemplo, que al final del sprint no generan más que el hecho de haber realizado, por ejemplo, ese evento, ¿verdad? De haber realizado ese mantenimiento, por así decirlo. Entonces, son tareas que siguen repitiéndose durante cierto determinado de tiempo, que se visualizan justamente como, ¿verdad? Como un flujo de trabajo en las etapas, básicamente. ¿Por qué? Porque no te entrega o no hago una entrega al final del sprint de un producto o de un definition of done que me genere ese tal cual, ese valor en general, ¿verdad? O ese producto que podríamos estar esperando, como si fuera un sprint, digamos, de un proyecto, de un sistema o de algo en particular, ¿verdad? Entonces, pues sí, creo que podría funcionar. Para trabajos reiterativos, para trabajos operativos de todos los días, sí creo que se podría validar. Habría, pues, evidentemente que probarlo un poco más y ejecutarlo, digamos, en ese proceso. Pero creo que sí, sí podría ir muy de la mano también. De acuerdo, gracias. Y tenemos la pregunta de don Andrés. Dice, Ujú. ¿cómo se Ajá. hace la gestión de cambios? En Scrum, el cliente lo canaliza con el Product Owner. En Scrumban, ¿cómo o con quién puede canalizar un cambio? Claro, bueno, en Scrumban en este caso, pues básicamente que sería con todo el equipo de trabajo que esté evidentemente involucrado dentro del proceso dentro del proceso Scrumban. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente se podría hacer ciertas pruebas, ¿verdad? O se podría probar un poco más allá. Recordemos que esta metodología es relativamente nueva. Nosotros hemos visto que inclusive se han ido agregando como cositas, se van trayendo como inclusive si vemos algo de Scrum, en algún momento, pues ahí también hemos visto que lo van como adaptando y se van como gestionando, ¿verdad? Y creo que a las empresas en general, nosotros como organizaciones, pues también utilizamos lo que nos sirve, ¿verdad? Entonces, podría ser, y ojo que no quiero decir porque en Scrum no hay roles, pero podríamos tener alguna persona que busque ese canal de comunicación o esa actividad, ¿verdad? Si yo lo relaciono en un ejemplo, de nuevo, con el tema de la mesa de servicio, yo ahorita estoy trabajando como líder también de la mesa de servicio, entonces yo soy un punto de canalización como persona, ¿cierto? Como persona, como rol, pero no significa que las tareas que realizamos no vayan, digamos, enfocadas a que el equipo en ciertas situaciones, como las que mencionaba ahorita, la de los mantenimientos semanales y demás, ya estén definidas en un tablero y ya sepamos, ya el equipo sabe qué es lo que tiene que realizar. Entonces, em, en este caso, ¿cómo haríamos una gestión de cambio? Tendría que trabajarse en base a todo el equipo, trabajarla obviamente con algún punto de verdad de documentación. Creería yo que sí se debería de validar temas de documentación. Yo creo que tal vez no el formalismo, como estábamos acostumbrados, por ejemplo, en una metodología de PMI y demás, en agilidad, pues sí, evidentemente mantenemos algunos parámetros para el tema de los cambios, pues creería que en Scrum también deberían de mantenerse ciertos requerimientos para hacer cambios, ¿verdad? Porque ninguna metodología ágil es un tema de quiero cambiar, voy a cambiar, no, ¿verdad? Ninguna metodología ágil te dice como que todo el mundo puede hacer cambios y hacemos cambios, ¿verdad? A lo loco, por así decirlo, no funciona de esa manera. Entonces, creería yo que a nivel de Scrum deberíamos de mantener ciertos estándares, ciertas restricciones en temas de cambios, y se tendría que hacer, evidentemente, en este caso, bajo la teoría
con todo el equipo de Scrumban o que esté trabajando en Scrumban como tal. Ya sea que haya algún rol o alguna persona que pueda hacer ese punto de contacto para esas solicitudes, digamos, en particular. Excelente. Muchísimas Ujú, gracias. con mucho gusto. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y gracias a Gabriela por su presentación.